Muy bien, estimados amigos y amigas, bienvenidos a mi programa Despega. Este es un espacio que pretende compartir reflexiones, claves, herramientas que nos puedan ser útiles para superar las adversidades que nos está tocando vivir ahora. Y en este programa vamos a hablar acerca del duelo. Yo estimo que la humanidad completa está atravesando un proceso de duelo. Y para poder comprender por qué involucramos a la humanidad completa en el duelo, basta decir que el duelo es un proceso que se gatilla a partir de una pérdida. Ahora, la pérdida más relevante, por supuesto, que experimentamos los seres humanos es la pérdida de vidas. En este caso, no solamente se están perdiendo vidas, también se están perdiendo oportunidades, se están perdiendo negocios, empresas, hay pérdidas a nivel económico, a nivel social. Son múltiples y universales además estas pérdidas. Perdemos también la libertad de movimiento. Hemos perdido y estamos perdiendo certezas respecto a nuestra propia seguridad, a nuestra salud. Así que las pérdidas, como las que estamos experimentando en el planeta completamente, son lo que gatilla un proceso de duelo. Así que el duelo no es solamente algo o una palabra que solemos así hacerlo, la utilizamos cuando decimos hay alguien que perdió un ser querido, entonces ahora está viviendo su duelo. El duelo entonces es un proceso que tiene que ver con las pérdidas en general, pérdidas importantes, como las que están ocurriendo hoy día en el mundo. Y estas pérdidas que se experimentan en el mundo, que implican un duelo, fíjense ustedes que el duelo no solamente lo podemos observar a nivel individual, el duelo que cada uno va viviendo y su propio proceso, sino que incluso a nivel de sociedades, a nivel de países completos. Y van a ver ustedes, porque lo que vamos a hacer ahora es identificar las etapas del duelo, con el propósito que tú puedas identificar en qué etapa te encuentras, saber cuánto te falta todavía para poder salir de este tránsito del duelo y facilitarte un poco las cosas para poder, yo diría, expresar cada etapa. El duelo es algo que hay que vivir y cada etapa debe ser expresada, por supuesto, de la forma más adecuada posible. La primera etapa del duelo se llama negación. Este es el momento en que nosotros afirmamos cosas del estilo: esto no puede ser, no lo puedo creer, esto no está ocurriendo. Ocurrió a nivel de países incluso. Cuando veíamos en el tema este del coronavirus, que esto partió en China, entonces algo lejano, eso no me va a llegar a mí, esa es una forma de negación. O cuando ya comenzó a llegar, yo soy joven, a mí no me va a pasar nada, o nosotros somos un país más organizado, así que aquí voy a estar bien. Son distintos niveles de negación. En la etapa de negación, en realidad no nos estamos dando cuenta del peligro real. Y no queremos, en el fondo, darnos cuenta. Es un estado de shock. Y tiene un sentido la naturaleza. Nuestra psique no está preparada para integrar esta nueva realidad. Así que se defiende negándola primero. Esta es la primera etapa. A ver si tú estás en esa etapa. Algunos se quedan como enganchados o presos en esta etapa, en una etapa de completa negación. Y pretenden seguir viviendo como si todo estuviese normal y siguen haciendo los planes como si nada hubiese cambiado. Una especie de fantasía, una
desconexión con la realidad. La segunda etapa es la rabia. La rabia tiene que ver con un sentimiento de frustración. Ahí ya comenzamos a darnos cuenta de lo que realmente está pasando. Nos estamos dando cuenta de la pérdida. Las expectativas que teníamos en ese momento o que tenemos ya no se cumplen. Por lo tanto, una expectativa que no se cumple es una expectativa frustrada. Y la frustración, ese sentimiento de frustración, es lo que llamamos rabia. La rabia es un sentimiento de frustración que ocurre justo cuando la expectativa que nosotros teníamos respecto de algo simplemente no se cumple. Esto es un castigo, esto no puede ser, esto es una maldición. Qué mala suerte, justo en este momento. No queremos reconocer realmente lo que está pasando en la primera etapa de negación, y luego cuando comenzamos a reconocer algo, aparece este estado de rabia, el descontento, la frustración de las cosas que teníamos planeadas, de las expectativas generales de la vida que vemos que no se están cumpliendo, y eso nos produce esta rabia profunda. Es una energía destructiva, busca a veces encontrar responsables de esto, con una ilusión mental de que si yo encontrara el responsable, entonces todo esto se podría revertir. A nivel de países también hemos estado viviendo esas etapas, como ahora actualmente hemos escuchado al mismo Donald Trump hablando en contra de la Organización Mundial de la Salud, como haciéndola ver como si fuesen ellos responsables, o al gobierno de China responsable de todo lo que está ocurriendo. Eso es muy característico de la etapa de furia, de rabia, que es propio del duelo, y tal vez tú estés todavía en esa etapa. Hay una tercera etapa que es una etapa bien especial, y que surge, es como una etapa transitoria, se llama negociación. Así que hemos atravesado a lo mejor la etapa de la negación, luego pasamos a esta etapa de rabia, que es normal además, natural. Y cuando estamos en esta etapa de rabia, comenzamos a acusar el golpe de la pérdida, y típicamente nos sentimos descentrados, un sentimiento de intranquilidad, de ansiedad. Y entonces surge en nosotros la necesidad de buscar algo que nos tranquilice. Aun cuando el precio de ese algo sea un precio alto, estamos dispuestos a pagarlo. Algunos recurren en esta etapa de negociación, por ejemplo, al alcohol o al cigarrillo o a drogas en general. Ahora, no necesariamente tienen que ser ese tipo de actividades, pero también hay otras, como ponerse a hacer ejercicio como un loco, o tomar pastillas para dormir o para no dormir, o ver televisión toda la noche, o comer de forma indiscriminada. En el fin, son cosas que hacemos respecto a las cuales tenemos una conciencia de que esto que estamos haciendo no es bueno para mi salud ni para mi estabilidad. Sin embargo, hay algo gratificante que yo obtengo a cambio. Por eso es una negociación. Yo estoy dispuesto a dar algo de mí, sacrificar algo de mi propia salud incluso, a cambio de una gratificación de tranquilidad o de paz, que por supuesto es temporal, transitoria, y sin embargo la admitimos de todos modos porque finalmente esto me tranquiliza y no puedo encontrar la paz. Así que voy a hacer esto, lo que sea, para lograrla, aún sabiendo que esto no va a ser muy bueno. Algunas personas se quedan estancadas también en esta etapa. Es una forma de evasión también. Esa es la tercera etapa. La cuarta etapa es la característica del duelo, que es la pena, la tristeza, y que a veces declina o nos lleva a una depresión. En general es un sentimiento de desolación, de soledad. Nuestra energía baja, nos sentimos desmotivados, no queremos hacer nada, en realidad ojalá estar todo el día en la cama. Estamos desesperanzados,
No queremos hablar con nadie realmente, queremos estar solos en nuestra pena. Esta etapa, que es muy importante y normalmente es la más larga, es una etapa en donde la psiquis logra ir integrando entonces esta nueva realidad de la pérdida. Y finalmente la aceptación, que en realidad ya es salir del duelo, del proceso del duelo, aceptar la realidad, aceptar la pérdida, integrarla. Ahora, muy importante, aceptar no significa estar de acuerdo. Yo podría no estar de acuerdo con esto que está ocurriendo. Sin embargo, comienzo a aceptarlo. Aceptar significa reconocer la realidad. Esto es lo que está ocurriendo. Mi trabajo dejó de prosperar. Mi rol profesional ya no es valorado en este momento. En fin, mi situación económica está entrando en picada. Cualquiera que sea la situación, comienzo a reconocerla. Y cuando yo ya reconozco la realidad, entonces estoy en condiciones de poder reaccionar adecuadamente, de adaptarme al cambio, de establecer estrategias y finalmente de continuar viviendo, de continuar la vida. Termina el proceso del duelo. Ahora, la primera y la última etapa, negación y aceptación, siempre están en ese orden, ¿no? Primero, la primera y la última. Las tres del medio podrían cambiar de orden según las personas. Típicamente, después de la negación, experimentamos la rabia, pasamos por el tránsito de la negociación y terminamos en esta pena profunda. En algunos casos, algunas personas cambian este orden y además se puede avanzar o se puede retroceder. A veces hemos llegado a la etapa de la pena y regresamos a alguna negociación porque volvemos a sentir mucha ansiedad o a la rabia. Podemos ir y venir en eso. Ahora, ¿cuánto tiempo dura un proceso de duelo? Eso es bastante relativo. Algunos expertos hablan de 6 meses, otros de hasta un año máximo. No podría durar más que eso. La vida continúa, necesitamos seguir adelante. Ahora, ¿para qué yo he querido compartir con ustedes estas etapas del duelo? Para que tú te puedas identificar en qué etapa estás. No con el propósito de saltarte las etapas, porque precisamente una cosa que no es conveniente hacer es evitar el duelo. El duelo es algo que es necesario vivir para poder precisamente asimilar esta nueva realidad de estas pérdidas, de estas muertes. Así que la invitación es a identificar en qué etapa estoy, saber cuál es la que viene, facilitarme yo las cosas para que ese proceso ocurra, ir expresando cada una de esas etapas. En el caso de la rabia, por ejemplo, es bueno expresar la rabia. Ahora hay que hacerlo con inteligencia, ¿no? Con una inteligencia emocional. Si tienes rabia, bueno, puedes vociferar, puedes golpear, pero golpea una almohada. No te hagas daño a ti mismo. Lo importante es no hacerse daño ni hacer daño a otros. Lo mismo en cualquiera de los otros casos. Si vas a negociar, que en realidad es una negociación contigo mismo, y dices, bueno, tengo mucha ansiedad, así que voy a decidir tomar estas pastillas o alcohol o lo que sea, hazlo con moderación. Limítalo para que no genere eso un daño en ti y no te quedes estancado. Es importante no quedarse estancado en alguna de estas etapas, ir sobrellevándolas, ir superándolas una a una hasta poder salir lo antes posible para poder reaccionar y continuar con la vida. Porque la vida continúa y así como el sol siempre está, aun cuando durante la noche no lo vemos, la vida es bella siempre, aun cuando a veces no lo parezca. Amigos y amigas, nos encontraremos en una nueva oportunidad en el programa y hasta ese momento, date cuenta.